Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, dramas turcos y todo lo que nos encanta saber de nuestras estrellas favoritas. Yo soy y estoy aquí, lista y preparada con mi cafecito para desmenuzar el tema que nos tiene a todos en vilo Anker. Su es Anker, Anderu párrafo el y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Senu con diéresis al Capm, la serie que nos hizo suspirar, reur y hasta llorar a mares. Hoy vamos a hablar de algo que estuvo dando mucho de copyright hablar, algo que ha encendido las redes sociales y ha puesto a los fans de Anker al borde del colapso. Anker explota. Copyright paso superíndice 3. Copyright dijo Kerem de Ande. ¿Hubo reconciliación superíndice 3 n secreta y luego pelea monumental? ¿Apareció superíndice 3 alguien more s en la ecuación superíndice 3n? Agul rense porque esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama jugoso, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por AQU, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y traigo copyright dándoles el mejor chismecito turco. Y si ya son parte de esta familia, un abrazo enorme para ustedes. Los quiero un montu superíndice 3n. Bien, ahora supongumonos CU superíndice 3 modos y empecemos a desentrar más menos a este misterio. La verdad es que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem, desde que terminaron, ha sido un enigma total. Hubo rumores de todo tipo, que si se odiaban a muerte, que si se seguían siendo amigos, que si se veían a escondidas. La información superíndice 3n ha sido tan confusa que uno ya no sabe copyright creer. Pero recientemente algo concreto parece haber salido a la luz, algo que, como dije al principio, ha hecho explotar las redes. Todo comenzó superíndice 3 como suele ocurrir con una entrevista. Kerem Bürsin, en una reciente entrevista con una importante revista turca, fue interrogado sobre su relación superíndice 3n con Ande. Y AQU es donde la cosa se puso interesante. El periodista muy hábilmente le preguntó superíndice 3 a Kerem sobre su experiencia trabajando con Ande en Senu con diéresis al Capm. Le preguntó superíndice 3 sobre la química que tenuan en pantalla, sobre si consideraba que ha sido fácil o difícil trabajar con ella, y sobre si mantenuan algún tipo de contacto después copyright ese del final de la serie. Preguntas directas al grano, sin rodeos. Como nos gusta a nosotros. La respuesta de Kerem, mis queridos, fue, digamos, ambigua. No fue un no rotundo pintado en neu superíndice 3n y con fuegos artificiales, pero tampoco fue un su efusivo con mariachis y confeti. Fue algo asu como un depende. Y ya sabemos que los depende en el mundo del espectáculo son caldo de cultivo para rumores y especulaciones. Una bomba de tiempo lista para explotar. Kerem comenzó superíndice 3 hablando maravillas de Ande como profesional. La describió superíndice 3 como una actriz talentosísima, dedicada, y con una energía increíble en el set. Dijo que ha aprendido mucho trabajando con ella y que valoraba mucho su profesionalismo. Hasta todo normal, todo bonito. Podríamos decir que hasta incluso halagador. Pero luego cuando le preguntaron directamente sobre si mantenuan contacto, su tono cambió superíndice 3. AQU es donde la orquesta desafinó superíndice 3. Kerem hizo una pausa, se acomodó superíndice 3 en la silla, y dijo algo que son superíndice 3 ese aún, yo no puedo hablar de eso que a otra cosa. Dijo que prefiero a mantener su vida personal al margen de su vida profesional, y que no iba a entrar en detalles sobre su relación superíndice 3n con Ande. Y AQU es donde las alarmas empezaron a sonar con fuerza. Alerta roja, alerta roja. No voy a entrar en detalles. ¿Copyright significa eso? ¿Acaso hay algo que ocultar? ¿Acaso hay un acuerdo de confidencialidad firmado con sangre? ¿Acaso todavía siente algo por Ande y no quiere dar más menos a su imagen, o la de ella? Las teorías empezaron a surgir como hongos después copyright ese de la lluvia. Un festival de IPU superíndice 3 tesis digno de un congreso científico. Pero la cosa no terminó superíndice 3 au. Porque luego en otra parte de la entrevista, Kerem hizo un comentario que muchos interpretaron como una indirecta, o incluso como una crítica velada, hacia Ande. Un dardo envenenado directo al corazón superíndice 3n de Anker.
Le preguntaron sobre Q copyright buscaba en una pareja, sobre Q copyright cualidades valoraba Mu S en una mujer. Y Kerem, después copyright S de pensarlo un poco, dijo que valoraba mucho la honestidad, la transparencia y la capacidad de ser uno mismo, sin importar lo que digan los de Mu S. Dijo que le gustaban las personas autocopyrighticas, que no tuvieran miedo de mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Un discurso casi filoso superíndice 3 fico. Y AQ es donde la cosa se puso realmente turbia, mis queridos. Porque muchos fans de Anker interpretaron este comentario como una indirecta hacia Ande, sugiriendo que ella no era autocopyrightica o transparente. Algunos incluso llegaron a decir que Kerem estaba insinuando que Ande era una persona falsa, que se preocupaba demasiado por las apariencias y por lo que pensaban los de Mu S, acusaciones graves dignas de un juicio mediático. Obviamente esto desató superíndice 3 una tormenta en las redes sociales. Los fans de Anker se dividieron en dos bandos, los que defendían a Kerem a capa y espada, diciendo que con diéresis copyright LT no ha derecho a expresar su opinión superíndice 3N, y los que defendían a Ande, diciendo que Kerem estaba siendo injusto y cruel con ella. La Tercera Guerra Mundial, pero en versión fan. El hashtag #Anker explotu superíndice 3 se volvió superíndice 3 tendencia mundial en Twitter. Los fans se enfrentaban a golpe de memes, gifs y capturas de pantalla. La situación superíndice 3N se puso tan tensa que incluso algunos famosos turcos se vieron obligados a dar su opinión superíndice 3N al respecto. Hasta los perros y los gatos de Estambul se metieron en la pelea. Pero la cosa no quedó superíndice 3 solo en las redes sociales. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos empezaron a publicar artículos especulando sobre la verdadera relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Algunos incluso llegaron a decir que la ruptura ha sido mucho más dramática de lo que se pensaba, y que ha habido infidelidades, traiciones y hasta demandas judiciales de por medio. Un culebro superíndice 3N turco es intenso que se nu con diéresis al cap. Obviamente todo esto son solo rumores, especulaciones y teorías. No hay nada confirmado. Pero la verdad es que la entrevista de Kerem ha dejado muchas dudas en el aire, y ha reavivado la llama de la pasión superíndice 3N entre los fans de Anker. Y hablando de rumores, también se dice que Ande ha estado saliendo con un apuesto empresario, un rumor que ha alimentado aún más la división entre los fans. Algunos lo ven como una señal de que Ande ha seguido adelante, mientras que otros creen que es solo una fachada para ocultar su verdadero dolor por la ruptura con Kerem. El misterio se profundiza. Ahora bien, ¿Q copyright podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem sigue siendo un misterio total. No sabemos si son amigos, si son enemigos, o si simplemente son dos personas que tomaron caminos separados y prefieren no hablar del tema. Una incu superíndice 3 nita digna de resolver por Sherlock Holmes. En segundo lugar, que Kerem con sus comentarios ambiguos y sus indirectas veladas, ha logrado encender las redes sociales y ha puesto a los fans de Anker al borde del colapso. No sabemos si lo hizo a propósito superíndice 3 sito, o si simplemente se dejó superíndice 3 llevar por el momento, pero lo cierto es que ha generado un revuelo enorme. Un maestro del marketing emocional, sin duda. Y en tercer lugar, que el amor entre los fans de Anker sigue más vivo que nunca. A pesar de que la serie terminó superíndice 3 hace tiempo, y de que Ande y Kerem ya no estuvieron juntos, los fans siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, o al menos de una explicación superíndice 3N sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3. La fe mueve montao más menos as, incluso en el mundo del espectáculo. Y hablando de esperanzas, también hay quienes creen que todo este drama es una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Anker y allanar el camino para un posible reencuentro en el futuro. Una teoría conspirativa que no podemos descartar. Después de todo, en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, la vida personal de los famosos está sujeta a un escrutinio público mucho mayor que en otros países. La presión de los fans y los medios de comunicación puede ser abrumadora, lo que a menudo lleva a las celebridades a ser muy cautelosas con lo que dicen o hacen. Tal vez Kerem simplemente estaba tratando de proteger su privacidad y la de Ande al evitar dar detalles sobre su relación. Una situación delicada, sin duda. Asu que, mis queridos, la situación superíndice 3N es tu caso.
Anker explota, Kerem dice cosas ambiguas, y los fans se pelean en las redes sociales. Un club psico del mundo del espectáculo. QU Copyright va a pasar a continuación superíndice 3N? ¿Abru reconciliación superíndice 3N? ¿Abru mures e indirectas? ¿Abru una respuesta de Ande? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, con nuestro cafecito virtual, disfrutando del drama. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que hayan podido aclarar un poco sus dudas sobre el tema de Anker. Recuerden que todo lo que les he contado son solo rumores, especulaciones y teorías, y que no hay nada confirmado. Asu que tu superíndice 3 menlo todo con pinzas y no se dejen llevar por el dramatismo. No queremos que les suba la presión superíndice 3N. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un rato. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de este tipo. Ustedes son mi energizante. Y ahora me despido. No olviden dejar sus comentarios QU abajo. QU Copyright opinan ustedes sobre todo este drama de Anker. ¿Creen que hubo indirectas? ¿Creen que hay esperanza de reconciliación superíndice 3N? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Déjenme sus comentarios jugosos. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y traigo copyright dándoles el mejor chismecito turco. Compártanlo con sus tías, sus primas, sus amigas, con todo el mundo. Un abrazo enorme para todos. Los quiero un monto superíndice 3N. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.